yo creo que no necesita presentación, ya es un amigo de la casa y de ahora en adelante de la cátedra Francisco de Miranda, el capitán Eliezer Otaiza. Lo único que quiero decir, para no hacer la presentación larga, es que Eliezer junto a otros patriotas contemporáneos, que no se diferencian mucho de los de aquella época, bueno, un día también decidió agarrar esa bandera de la que hemos venido hablando. Y esa bandera la convirtieron en un brazalete. El mismo brazalete que usó Chávez en el brazo y que todos los patriotas contemporáneos se colocaron para devolvernos la patria. Muchas gracias. Quiero darle este regalo al capitán Otaiza. Bueno, yo en principio gracias por la invitación, permitirme estar acá. Bienvenido, capitán. Capitán que creo que lleva el espíritu mirandino encima. No se puede ser de la Armada sin ser mirandino. Gracias. Este es el tricolor, sí. Yo me acuerdo cuando nos pusimos el 4 de febrero este tricolor, para mí era tan emocionante. Y yo me lo puse a escondida. Ya se habían rendido mis compañeros cuando yo me puse el tricolor. Me lo puse en una oficina y estaba detenido, estaba preso. Y entonces me lo puse escondido. Y lo llevé con tanto orgullo. No sabía yo el barco que estaba agarrando cuando me puse este tricolor. Yo, la primera vez que escuché a Miranda, lo escuché de mi padre cuando me decía sus cuentos, ¿no? Yo viajaba mucho con mi padre, pequeño, y siempre me hablaba de Bolívar, Miranda, de Colombia, de Eliezer Gaitán. Yo me llamo Eliezer por Eliezer Gaitán. Mi padre tenía encendido el carácter revolucionario, y no sé por qué, de sus 18 hijos, escogió en mí una persona que pudiese llevar este tricolor. Hoy, digamos, mi otro padre, para llamarlo así de esta manera, que es Chávez, cuando el presidente nos hablaba, nos formó, a mí me formó Chávez de 16, 17 años, y cuando yo empecé a escuchar Chávez, él nunca me hablaba de Miranda, hacía mención de Miranda, pero nunca hablaba de Miranda. Chávez fue más bolivariano, y hablaba, por supuesto, de otros personajes como el propio Maizanta, era mucho más contemporáneo y más de él, ¿no? Pero el Chávez mirandino para mí es un poco más tarde, el Chávez que empieza a entrarle duro al pensamiento revolucionario mirandino. De hecho, hay algo que simboliza o que grafica mucho a ese Chávez mirandino, que es más o menos por la misma época, 2005, cuando Chávez declara la patria socialista. Casualmente tiene que ver con algo que me pasa en mi vida bastante traumático, donde yo empiezo a hacer la cátedra. Y yo empiezo a hacer la cátedra justamente rescatando el pensamiento mirandino, rescatando mi ideología en aquella circunstancia política difícil de mi vida, políticamente difícil para mí y para la patria también, pero donde Chávez resume dos cosas: primero el carácter socialista de la patria y después el carácter antiimperialista de la patria. Y Chávez es donde creo que le da un contenido fuerte a la teoría, a la doctrina mirandina. Y hay una iconografía muy importante, que es el patio de la Academia Militar de Venezuela, donde vamos a conseguir al Miranda chavista, ¿no? Y ese Chávez sacando, pudiésemos llamarlo así, no soy historiador, soy politólogo, y además soy político de naturaleza, así que tengo la libertad que no tiene un historiador y que no tiene ningún investigador. Yo puedo hablar y sin ningún tipo de precisión decir comentarios y comentarios, y eso es lo que pretendo hacer acá, hacer algunos comentarios, pero por
mi compromiso revolucionario. Por ser mirandino estoy obligado a citar, a tratar de ubicarme en alguno de estos escenarios, pero creo que en el humanismo chavista, sin duda alguna, está la idea mirandina y está el internacionalismo mirandino. Y de ahí, a mi juicio, eso es el paralelo, o eso es lo que se conoce como el socialismo chavista. A mi juicio, eso es una, así, pero al rompe, como llaman los truqueros, un desafío intelectual que estoy construyendo, lo estoy escribiendo. Acabo de publicar algunas ideas de lo que es el legado de Chávez, y una de ellas tiene que ver con el internacionalismo chavista, con el humanismo chavista, que sin duda alguna está montado fundamentalmente en el pensamiento y la doctrina mirandina. Y por lo tanto tengo un desafío, que es estudiar a ese mirandino, a ese chavista mirandino, que por lo menos tiene, por la vida chiquita, tiene unos 9 años trabajando duro, fuertemente sobre Miranda. Y hay que fajarse para estudiar a Chávez 9 años en sus discursos sobre lo que es Miranda, ¿no? Pero eso es una de mis metas. Eso es lo que pretendo hacer en la cátedra. Ahora bien, yo creo que aquí estamos como que, ¿verdad?, recordando muchas cosas al mismo tiempo. Por eso me atrevo a hacer comentarios nada más. Uno de ellos es la belleza de este acto, estar acá con el Leander, con lo que ha construido la revolución, la iniciativa del compañero Manuel, que bueno, me consta su lucha, y muchos que lo han acompañado y le hemos acompañado para que esto se materialice, y por supuesto el presidente Chávez. Hoy en día el Parque Miranda, ¿cómo está? Se está construyendo con su vinculación con la Carlota. Va a ser, a mi juicio, uno de los parques más hermosos de este continente, cuando termine la gran obra chavista, ¿no? Esto es un plan de Chávez, Parque Mirandino. En estos momentos, cuando estamos ante la pérdida física de mi comandante Chávez, donde hay una necesidad de estudiar el legado de mi comandante Chávez, pero fundamentalmente seguir adelante. Aquí están los jóvenes, los que nos acompañan. ¿Qué le damos a los jóvenes? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué le entregamos? Además de todas estas herramientas, recursos, políticas de Estado, ¿qué les damos a estos jóvenes? Para que tengan alguna orientación, para que tengan algún camino que transitar, digamos, lo suficientemente orientado para que ellos puedan construir la seguridad en ese camino, ¿no? Y la respuesta es Miranda. La respuesta es Miranda. El futuro de nosotros es entender, comprender y estudiar muy bien, a través de una de sus herramientas, que es el legado de Chávez, el pensamiento y la doctrina mirandina. De Miranda, escuchando acá, yo me atrevo a ser como esos jóvenes viejos que escribieron por internet sobre Miranda. Yo creo que esa bandera tiene de todo hoy. Yo sí creo que de alguna u otra manera tiene que ver con esa pasión y ese amor mirandino, que sin duda alguna lo llevó a cruzar todos los mares del mundo y más allá de mares, ¿no? Riesgo. Ese Miranda que conoció, estuvo, construyó parte de esas revoluciones, y que estuvo en esa Europa, en el norte y acá, es un navegador. Yo creo que, no sé si el azul tiene que ver con el mar, pero un Miranda sin mar no es Miranda. Eso sí estoy seguro yo. En la riqueza, ¿no? Creo que sin duda alguna, Miranda fue un hombre que pudo observar antes, en ese siglo difícil, en el término del siglo XVIII y el principio del XIX, cuando morían ideas ya concretas, se enterraban, pudiese decir, no morían, se enterraban ideas y estaban tratando de surgir ideas. Miranda se atrevió a darle arquitectura, teoría, contenido a las ideas revolucionarias de esa época. Tanto así que la propuesta, las ofertas que hizo Miranda, tanto en Europa como en el norte,
de lo que iba a ser el futuro de la América, es una idea que asustó a los propios revolucionarios. Y no estamos hablando de tres tontos, estamos hablando de Washington, estamos hablando de Federico de Prusia, estamos hablando de guerreros, de hombres que en la historia, en el pensamiento que nos ha reflejado la historiografía de estos, tienen un significado profundo. Y Miranda marcó, tuvo presencia. No vamos a decir que si Miranda no se hubiese dado cualquier acontecimiento de esto, pero sin duda alguna que la huella mirandina está en todo. En la Revolución Francesa, yo creo que sin duda alguna la Revolución Francesa, la Revolución Francesa, creo que todavía no se ha concluido. Creo que todavía sigue. Si uno agarra el calendario francés, uno puede seguir hasta acá, ¿no? Pero en cualquiera de las etapas de la Revolución Francesa, el acontecimiento mirandino, la presencia mirandina es fundamental. De ahí que Miranda, yo creo que si no se raspan a Robespierre, Miranda se lo raspan. Es una interpretación mía, ¿no? Yo no soy historiador, pero yo creo que Miranda estaba montado en la olla, ¿no? Pero eso es para que veamos y lo raspan por revolucionario. En la Revolución Francesa, no estamos hablando de tonterías. Miranda tuvo una habilidad, yo creo que pudiésemos por lo menos contemporáneamente entender eso con Chávez, ¿no? La habilidad de Chávez. Chávez tuvo una habilidad para mantener una revolución pacífica, democrática, única. Que la oposición, que habla de todo, no puede conseguir ningún contenido que no sea sin Chávez para tratar de hacer maniobras y proyectos futuros. Y eso es una de las cosas locas que tiene la oposición ahorita, que Chávez se le fue. La oposición dependía de Chávez. Ahora, como no tienen Chávez, no hayan qué hacer, sin quemar carros, hacer cosas, no saben qué hacer, tan locos por ahí. Para tener el poder, ¿no? Y para mantenerse en la actividad política. Pero la habilidad de Miranda para poder incursionar y llegar hasta donde llegó Miranda es impresionante. Un hombre con, además de la destreza, el conocimiento, la preparación, claro. Pero es haber actuado en tantos escenarios, en acontecimientos diferentes, y yo me imagino así una obra de teatro donde se cambia el traje cada rato. Miranda tenía que cambiarse como el traje para poderse adaptar a los diferentes escenarios, ¿no?, que le correspondían. Pero sin duda alguna se nutrió, y ese es el valor mirandino, ¿no? De ahí la oferta, de ahí la demanda mirandina en esa época, porque por eso era Miranda tan atractivo a pesar de lo loco, porque era un tipo de idea, era uno, no tan solo que actuó en las únicas revoluciones que estaban en ese momento, sino que se condujo, participó, construyó todo el proceso, el contexto de lo que vivían esas revoluciones. O sea, perdónenme la expresión para los jóvenes, Miranda era como una especie de internet hoy en día. Miranda se le podía consultar todo, porque además era un hombre súper formado. Tuvo la posibilidad de viajar, de enfrentarse, de estudiar, de comparar, desde, eso tiene que ver con el legado de Chávez, desde un carácter antropológico, desde nuestros indígenas, lo tenía claro. Parte de la doctrina, la arquitectura política del Nuevo Mundo tenía que ver con el estudio que había hecho Miranda sobre nuestros indígenas. Y por supuesto, haber pasado por los diferentes escenarios europeos, Grecia, etcétera. O sea, el hombre tuvo la posibilidad y aterrizó, o no digamos, no, cuidado historiográficamente con los tiempos, pero sin duda alguna vio en la Revolución Norteamericana un futuro, hablando desde el punto de vista doctrinario, filosófico, de lo que pudiese ser las nuevas doctrinas para el nuevo mundo. Claro, la veía en nuestra América, no en el norte, pero digamos que era la revolución que ya estaba, ¿no? Y es donde él más trabajó en sentido estricto académico y político. Pero entonces cuando uno agarra ese Miranda que no se conoce y además confuso, apenas estamos viendo el Parque Miranda, el Leander, ahorita es que estamos medio entrándole Miranda, y Chávez, como estaba diciendo, a mi juicio, de hecho las tres raíces de nosotros son
Bolívar, Zamora y Simón Rodríguez. Miranda entra después, y Sucre, porque ya Chávez viene madurando la arquitectura política ideológica de la revolución y entonces le va dando contenido. Y él muchas veces socializó la revolución con Rodríguez y fue muy tímido en mencionar a Miranda, pero su humanismo y el internacionalismo, como lo vemos en cualquiera de sus frases, está en Miranda. Entonces que es una cosa que hay que estudiarla. Yo, dígame, ahorita soy presidente del Consejo de Caracas y el Consejo queda frente de la Plaza Miranda. Pero además yo leyendo las actas del Consejo, una de las actas impresionantes es cuando el Consejo de Caracas se atreve bueno, a calificar a Miranda de diablo, pues. Le hace una condena tremenda a Miranda, y eso lo está allá en el Consejo, y es una cosa impresionante leer eso de lo que se dijo de Miranda, pero el mismo Consejo es quien hace, digamos, el lavado del propio Miranda, y nos da una orden, el Consejo de aquel momento, el Consejo Municipal, nos obliga a nosotros, a los concejales hoy en día, a estar constantemente reafirmando, reconociendo a Miranda como el precursor, el líder de la revolución hispanoamericana. Cosa impresionante, ¿no? O sea, nos pone a nosotros como una especie de pena. Ustedes serán los encargados de recordar que Miranda, y a mí, pues yo ahorita presidiendo eso, que tengo, digamos, algo de idea de esto, es que me estoy ubicando en ese escenario. Y una cosa bellísima, ¿no? La Plaza Mirandina allá tiene todas las banderas, están dañadas, las estoy buscando ahorita cambiándolas. Todas las banderas donde Miranda estuvo. Uno pasa a la Plaza Miranda y en el centro y entonces uno puede ver el pasaje mirandino. Ahorita vamos a hacer una gran exposición de eso para el natalicio de Miranda. Vamos a preparar la Plaza Miranda, están invitados el hermano y vamos a llevar a Francisco al frente de Francisco Miranda, que está trabajando con nosotros, y me gustaría que nuestro compañero nos diera ya algunas palabras un poco más extensas, porque estamos formando a la gente. Eso está en el centro de Caracas, un poco abandonado, unos indigentes, el robo y eso, y ya estamos transformando eso, por lo que debe ser esa idea mirandina, una escuela, ¿no? Pero decía que el Miranda que más desconocemos, lamentablemente, es el Miranda doctrinario y filosófico, pudiésemos llamarlo así, porque existen no sé cuántos millones de documentos que todavía, yo recuerdo que yo era director de la DC, de la seguridad política de acá, y mi trabajo fue traerme el archivo mirandino para acá. Ya habían unas comisiones y eso, pero entonces yo le metí todo el dinero, seguridad de Estado, para mí fue seguridad de Estado, traerme el archivo mirandino para acá, de España, ¿no? Una copia, una cosa, y traer aquí los documentos. Pues eso tiene que, una cosa grande que hizo, eso lo hizo Chávez, no lo hice yo lo que hice fue, como jefe de la seguridad de Chávez, cumplir la orden de Chávez, ¿no? Pero hay dos cosas que pudiéramos, uno es esa, ¿no? Recuperar el archivo y recuperar no tan solo de Miranda, todo, la patria, toda la patria. Y también trae ese loro para acá. Chávez se trajo las reservas, o sea, Chávez nos hizo patria. Para nosotros no es abstracto, para nosotros no es patria, es un sentimiento, significa recursos reales, y uno de esos recursos es el patrimonio intelectual político nuestro, son raíces, son semillas y por eso yo hablo a los jóvenes futuro. Yo recuerdo que muchos de nosotros, los que ya estamos un pelito ya avanzados, cuando queríamos ver futuro, bueno, nos imaginábamos, se estaba descubriendo la cadena genética, yo imagínense, yo vi las primeras computadoras en la Academia Militar de Venezuela y yo tenía que prácticamente darle como 5 golpes, sacar 7 cuentas para poder ¡ping! Y prender la tecla, ¿no? Hoy en día uno saca el celular y todas esas cosas, ¿no? Aquellas computadoras eran muy viejas, pero uno todavía veía lo moderno, lo veía ahí. Ahorita los jóvenes tienen que ver lo moderno, revisar atrás. Y afortunadamente para ustedes, para estudiar esa modernidad, tienen mejor revisión que estudiar a Miranda no pueden tener. Para comprender si es que se puede ver así un desvío o un camino que no hemos concluido, para ver ese camino hay que estudiar a Miranda. Todavía no lo hemos hecho. Realmente
mis palabras tienen que ser de Bolívar Miranda. Entiendo que eso fue lo que me amarró aquí el amigo Miguel Emanuel. Pero fíjense, sí, ciertamente la historia hay una travesura. Y yo creo que es una travesura política y por eso quizás tengo propiedad, pues soy un político y me da esa posibilidad de defenderlos en travesura. Pero esa dicotomía, esa vinculación y ese paralelismo Miranda-Bolívar, creo que tiene sus tiempos, creo que tiene su propia dinámica. Pero yo creo que es como el huevo y la gallina. ¿Quién nació primero? Eso no tiene sentido, ¿no? Pero es cierto que uno del otro están interrelacionados. Obviamente por el tiempo, y sabemos, pues hablando del nacimiento de Miranda y el precursor, obviamente, y todo lo que hizo Miranda. Bueno, desde llegar, desde traer la bandera, pero sobre todo, insisto en la idea en Colombia, ¿no? Es extraordinario. Colombia es esa idea, la idea de patria la construyó teóricamente, no tan solo para esto, sino para el mundo nuevo, la construyó Miranda. Como dije, eso no lo sabemos mucho, pero Bolívar se nutrió de lo suficiente de Miranda para poder en su momento terminar, concluir la propia obra mirandina que le correspondió llevar a Miranda e intentar ir más adelante. Bolívar, hasta el fracaso mirandino que tuvo acá militarmente, un tremendo teórico militar, extraordinario, vencedor en las grandes batallas y contiendas mundiales, en América, en esta tierra, fracasa. Una cosa, bueno, pero eso es lo irónico, ¿no? La gente de Bolívar, experto, que sí es un poco más, perdón la expresión goda, criollito, porque se quedó aquí. Viajó, juró y todas esas cosas, pero se quedó acá, se tuvo que fajar acá como los buenos. Miranda se despegó. Miranda tuvo los primeros 20 años, después siempre estuvo acá en su conspiración, formó a todos los revolucionarios del continente, pero fundamentalmente se dedicó a darle textura a la idea colombiana. Y la idea colombiana es el futuro de esta tierra americana, incluyendo el norte. Entonces, el Bolívar que aprovecha, entiende del fracaso mirandino, militarmente hablando. Claro, Miranda, y siempre eso está en muchos textos y muchos historiadores, esto es para discutirlo, de todas maneras yo lo estoy agarrando como soy político, le puedo dar palo a la piñata. Pero creo que Miranda se quedó un poco en Europa en el pensamiento militar y trató de ponerlo a prueba aquí, y aquí somos Caribe. Eso de jugar Caribe es una expresión muy sencilla, pero qué efectiva y qué descriptora es, o sea, describe la realidad. Nosotros jugamos Caribe. Miranda le costó mucho jugar Caribe y Bolívar después lo pudo hacer muy bien. Bueno, hacerlo bien no es tontería lo que hizo Bolívar para hacer bien los mirandinos, pero hasta de eso sacó mucho provecho Bolívar, por supuesto de Colombia, de Colombia la Grande. Bolívar logró materializarlo. Irónicamente, esa captura, la entrega, como se quiera reconocer en la historiografía, de Miranda le permite a Bolívar avanzar y montarse en la primera incursión desde Colombia para acá, que es esa campaña admirable, la famosa campaña. Se viene para acá y entra, pero gracias a Miranda, ¿no? Que le permite maniobrar a un Bolívar. Y hace Bolívar, ahí es donde forma el Ejército Libertador, que es otro concepto totalmente diferente al que prepara Miranda en un sentido. Es más miliciano, menos profesional a lo Federico. Es más miliciano el concepto de ejército de Bolívar. Y eso entonces es una comparación necesaria. Pero creo que nadie puede aprender si no ve experiencia ajena, y creo que a Bolívar le tocó ver la experiencia mirandina para poder sacar un resultado inmediato y concretar victorias inmediatas. Creo que la idea de Bolívar de irse para el norte, de enfrentar a los gringos y meterse para México, Puerto Rico, a la propia España,
es ir atrás de la idea mirandina, pero solamente diferente a Miranda, que Miranda lo pretende hacer teóricamente, doctrinariamente, o sea, a lo liberal, pudiese decir yo, me van a criticar los historiadores, pero a lo liberal, tratando de darle un sentido a la razón, trató de hacerlo Miranda. Esto es el camino de nosotros en América. Y lo llevó, lo explicó muy bien, y además ante teórico, estamos hablando de intelectuales en el norte, y aquí en Venezuela también, que aunque veían con cierto duda, crítica, sabían que lo que estaba presentando Miranda no era ninguna tontería. Y solamente que Bolívar llegó y dijo, no, a lo Miranda no, a lo nuestro, y se embarcó ya en la posible incursión militar a estas tierras. Porque es irónico, ¿no? Sin Bolívar y sin Miranda y la consolidación de esta revolución en estas tierras, el norte no fuera lo que es hoy en día el norte. Muchos creen que el norte estaba por encima y superior a estas tierras, no. Nosotros éramos España, éramos parte del Imperio Español. Y más bien esas 13 colonias que se alzaron allá en el norte eran subalternas en un sentido, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista militar, que nosotros. No hay que creer que el norte era, no. Claro, ya Bolívar veía, ya porque ya venían, después de haber logrado consolidar, enfrentar el Imperio Español acá y haberlo debilitado, eso lo logra Bolívar. Monteverde, todos se los, Morillo, a todos se los revientan. Bove, no es ninguna tontería lo que enfrentó el Ejército Libertador. Batallas importantes, victorias, donde el mayor estratega, donde el mayor planificador, con el Ejército Libertador, es Bolívar. Y sobre todas las cosas, idea mirandina, una vez más la coincidencia, salir a libertar y no a conquistar. Eso es un proyecto mirandino. Entonces, creo que cuando uno empieza, yo de esta manera debo escribir pronto algo de eso, y vamos a tratar de que en la exposición que vamos a hacer ahorita en la Plaza Miranda, que están invitados todos, podamos empezar a entrar a estos temas de discusión, porque nosotros, yo particularmente, cuando yo inventé esta cátedra, la hice en un momento de mi vida, como lo dije, muy difícil, pero sabía que tenía que ir a pensar en el futuro. Hoy en día, con todo lo que me ha pasado, sobre todo con la pérdida de mi comandante Chávez, que me entregó mi banderín, me formó, me dio mis ideas, yo hablaba con él muchas veces. Pocas veces hablamos de Miranda, sí de Bolívar muchísimo y todo. Pero sí hablábamos de todo lo que era el pensamiento o la filosofía antigua. A Chávez le gustaba mucho eso, además era un animal. Chávez se leía no sé cuántos textos y uno agarraba mínimo, yo que me la tiraba y que de haber leído cosas, no, era impresionante Chávez con la lectura de los clásicos. Pero eso me dejó a mí un trauma importante, debo confesarlo, yo, como creo que a buenas partes de los venezolanos. Bueno, me estoy diciendo porque hasta la oposición Chávez le hace falta. Pero una de las formas de llenarme a mí mismo es seguir ese ejemplo que me dio mi comandante de estudiar, de prepararme y sacar de eso, de esa lectura y de esos estudios, la posibilidad de construir un futuro. El Chávez que lea a Bolívar y saca el proyecto totalmente, ya mira, está lloviendo, estoy provocando, así que ya voy a terminar. El Chávez que logra hacer una de las cosas que no pudo lograr hacer Miranda, que son los 5 poderes, de hacer Bolívar, perdón, los 5 poderes, el carácter moral, el carácter electoral y participativo que le da Chávez a la revolución y a esta patria, lo saca de ahí, de la historia, solamente de que la historia no se pudieron concluir. Entonces la pregunta sería, para nosotros, ¿qué cosas no pudo concluir Miranda? ¿Y qué cosas están por concluirse? Y lo que Bolívar, Chávez sacó de Bolívar y de la historia, cosas que no tenían sentido, que eran aburridas. Primero eran aburridas. En segundo lugar, desarmadas. Y debo decir hoy, como politólogo que soy,
que Chávez ha traído ante nosotros la nueva doctrina política que hoy en día está en el mundo, el poder constituyente, la democracia participativa protagónica, el cambio de estructura del Estado moderno, burgués, del siglo XVIII y XIX, a lo que es hoy en día esta idea de construir un Estado comunal. Chávez lo sacó de allá. No sé qué, bueno, con sus escenarios, y Chávez nos dejó a nosotros interpretaciones y lecturas de lo que él tuvo que vivir, pero cuántas cosas no tendrán que vivir ustedes, nosotros, y que tenemos que nosotros adaptar a esta realidad. Entonces por eso pienso mucho en Miranda y por eso tengo una necesidad urgente de presentar cosas en Miranda, porque creo que es un patrimonio nuestro que está acá, que no se conoce, o que es maltratado irónicamente. A veces me da temor cuando escucho políticos, historiadores hablando alegremente de cualquier episodio o anécdota de la historia y matan el valor que tiene para nosotros hoy elementos centrales, por ejemplo, para el concepto universal de esta política internacional energética, ambientalista que ha venido desarrollando Chávez y que lo vamos a ver en Miranda. Es impresionante. ¿Qué tenía que ver Miranda con eso? Bueno, ahí está. Entonces, y todavía está oculta, todavía está enterrada. Entonces nosotros hoy creo que es nuestro compromiso y por eso gracias a Manuel por esta oportunidad, gracias por la cátedra, gracias por el barco, gracias por todo, por reunirnos acá y gracias a todos los que estamos acá por escucharnos. Porque creo que entre nosotros nace esta necesidad, nace este acuerdo de como mirandinos, tener que producir para el futuro. Necesitamos producir para el futuro. Ustedes tienen un futuro bellísimo por delante, con riesgo. Ya vimos, las guarimbas somos madre gallo, pero las guarimbas esconden muchas cositas que son más peligrosas, ¿no? Pero hay riesgo. Y los riesgos necesitan certeza. La incertidumbre y la oscuridad necesita luz. ¿Para qué se hace una bandera? Para guiar, para orientar, para definir, para convocar. Por eso la bandera mirandina es tan bella y extraordinaria. Convoca al futuro, los convoca a ustedes, a construir lo nuevo. Nosotros le estamos entregando el barco. Ahí está el Leander, agarren y móntense. Ya dijo Chávez, móntense en el barco y arranquen, pues. Porque les toca a ustedes construir el futuro. Son sus hijos, son nuestros hijos también. Pero son sus hijos los que van a depender de su navegación, de su valentía, de sus habilidades y de su voluntad para poder construir un futuro. Y nosotros vamos a empujar este barco para que agarren. Y le vamos a dar banderas, velas, instrumentos de navegación para que agarren. Los mares son de ustedes, ustedes son mirandinos. Muchas gracias a todos por esta oportunidad. Bueno, estamos terminando. De verdad quiero agradecer esas palabras tan bonitas del capitán Otaiza. Nos ha dejado reflexionando. Y yo creo que ese cierre de para qué se hace una bandera resume todo. Y es la esencia de la comprensión, ¿no? De por qué estamos aquí reunidos.